Hay momentos en los que sientes que Dios guarda silencio. Has orado una y otra vez, has llorado en secreto, has esperado durante días, meses o incluso años. Y comienzas a preguntarte si tus palabras llegaron al cielo o si simplemente se perdieron en el vacío. Pero detente un momento, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar por completo la manera en que entiendes este tiempo de espera. ¿Y si te dijera que la oración que más te preocupa es precisamente la que Dios nunca dejó de escuchar? ¿Y si el silencio que hoy te desespera no fuera un rechazo, sino la evidencia de que Él ya está obrando de una forma que todavía no puedes ver? Antes de terminar este video comprenderás por qué muchas de las respuestas más grandes de Dios llegaron cuando todo parecía perdido. Quédate conmigo hasta el final, porque al terminar haremos una oración poderosa, especialmente por aquellas peticiones que llevas tanto tiempo presentando delante de Dios. Si hoy necesitas una palabra de esperanza, paz y fortaleza para seguir creyendo, este momento puede ser exactamente el que tu corazón estaba esperando. Hay momentos en los que el corazón guarda silencio porque ya no encuentra fuerzas para seguir pidiendo. Quizá eso es exactamente lo que te ha ocurrido. Has orado una y otra vez, has derramado lágrimas que nadie vio, has pronunciado palabras que solo Dios escuchó, y aún así parece que el cielo permanece en silencio. Entonces, empiezan a surgir preguntas difíciles. ¿Realmente Dios me escucha? ¿Habrá olvidado mi nombre? ¿Por qué mi respuesta tarda tanto? Si hoy estás aquí, no es por casualidad. Dios quiere hablar contigo y recordarte una verdad que puede cambiar completamente la manera en que estás viviendo este momento. Tu oración no ha sido ignorada. Ni una sola palabra que salió de tu boca cayó al vacío. Cada súplica llegó al corazón del Padre, y cada lágrima fue vista antes incluso de caer sobre tu rostro. Muchas personas creen que cuando Dios guarda silencio, significa que está ausente. Pero la Biblia enseña algo muy diferente. Hay silencios que no son abandono, sino preparación. Hay esperas que no son rechazo, sino procesos de crecimiento. Así como una semilla permanece escondida bajo la tierra antes de brotar, muchas respuestas de Dios están trabajando en lugares donde nuestros ojos todavía no pueden ver. El ser humano suele medir el tiempo por los días que pasan, pero Dios trabaja mirando la eternidad. Mientras tú cuentas horas, Él prepara caminos. Mientras tú ves puertas cerradas, Él organiza encuentros, cambia corazones y mueve circunstancias que todavía desconoces. Quizá has sentido que tu fe comenzó a debilitarse. Es normal cuando las respuestas parecen demorarse. Incluso hombres y mujeres de gran fe atravesaron temporadas parecidas. Sin embargo, hubo algo que marcó la diferencia. Decidieron seguir confiando aunque todavía no podían ver el resultado. La fe verdadera no consiste solamente en celebrar cuando el milagro llega. También consiste en permanecer firme cuando todo parece indicar lo contrario. Ahí es donde el corazón aprende a depender completamente de Dios, y no únicamente de las circunstancias. Tal vez has pedido por la restauración de tu familia. Quizá has orado por la salud de alguien que amas, por una oportunidad de trabajo, por la paz que hace tanto tiempo perdiste, o por la restauración de tu propia vida espiritual. Sea cual sea tu petición, Dios la conoce perfectamente. Ni siquiera necesitas repetirla para que Él la recuerde. Desde antes de que pronunciaras una palabra, Él ya conocía la necesidad que había dentro de tu alma. Sin embargo, existe una diferencia enorme entre saber lo que necesitamos y responder en el momento perfecto. Dios nunca llega tarde.
Él llega exactamente cuando su propósito produce el mayor bien para nuestra vida. A veces pensamos que el mayor milagro sería recibir inmediatamente aquello que estamos pidiendo. Pero muchas veces, el milagro más grande ocurre dentro de nosotros mientras esperamos. Personas impacientes aprenden paciencia. Personas llenas de miedo descubren confianza. Corazones orgullosos aprenden humildad. Almas heridas encuentran una paz que ninguna circunstancia puede explicar. Ese tipo de transformación tiene un valor eterno, porque prepara a la persona para sostener las bendiciones que Dios traerá después. Imagina por un momento a un padre enseñando a caminar a su hijo pequeño. No lo sostiene para siempre en brazos. Hay instantes en los que permite que el niño dé algunos pasos solo. No porque haya dejado de amarlo, sino porque sabe que así crecerá. De manera parecida, Dios permite ciertos procesos para fortalecer nuestra fe. Lo que hoy parece una demora puede convertirse mañana en el testimonio que inspire a cientos de personas a no abandonar su confianza en el Señor. Y quizá hay algo que todavía no habías considerado. Tal vez Dios no solo está preparando aquello que le has pedido, también está preparándote a ti para recibirlo de una manera que glorifique su nombre y traiga verdadera paz a tu corazón. Porque cuando la respuesta finalmente llegue, comprenderás que cada día de espera tuvo un propósito, y empezarás a ver señales que antes parecían invisibles. Hay personas que creen que la fe consiste únicamente en pedir, pero la verdadera fe también sabe esperar. Y esa diferencia cambia completamente la manera de vivir. Cuando una persona entiende que Dios continúa obrando incluso cuando no puede verlo, deja de depender únicamente de las emociones del momento, porque las emociones cambian, pero las promesas del Señor permanecen firmes. Hoy tal vez tus sentimientos te dicen que nada está sucediendo. Sin embargo, la voz de Dios te recuerda que Él nunca abandona la obra que comenzó en la vida de sus hijos. Aunque tus ojos todavía no contemplen el resultado, el cielo ya está trabajando mucho más de lo que imaginas. Piensa por un instante en todas las ocasiones en las que miraste hacia atrás y descubriste que Dios ya había estado cuidándote antes de que tú mismo lo entendieras. En aquel momento parecía que todo estaba fuera de control, pero con el paso del tiempo comprendiste que cada puerta cerrada evitó un dolor mayor, que cada demora protegió tu futuro, y que incluso algunas lágrimas prepararon el carácter que hoy tienes. Esa misma fidelidad que actuó en el pasado sigue acompañándote ahora. Dios no cambia según las circunstancias. Él permanece fiel cuando tú sonríes y también cuando lloras en silencio durante la noche. Muchas veces las respuestas llegan de formas completamente distintas a las que imaginábamos. Nosotros esperamos un camino recto, mientras Dios abre uno mucho mejor. Nosotros pensamos en soluciones inmediatas, pero Él construye bendiciones duraderas. Por eso es importante no limitar al Señor con nuestras propias expectativas. Cuando dejamos todo en sus manos, descubrimos que su sabiduría supera por completo nuestra comprensión. Lo que parecía una pérdida termina convirtiéndose en una oportunidad. Lo que parecía un final inesperado se transforma en el comienzo de una historia mucho más hermosa. Existe una razón por la que la Biblia insiste tantas veces en no tener miedo. El temor tiene la capacidad de hacer que una persona abandone justo antes de recibir aquello por lo que tanto luchó. El enemigo sabe que una mente llena de dudas pierde fácilmente la esperanza. Por eso intenta sembrar pensamientos como: ya es demasiado tarde, nada cambiará, Dios se olvidó de ti,
Pero esas voces no provienen del corazón del Padre. Dios habla de otra manera. Él fortalece, anima, corrige con amor y recuerda constantemente que nunca deja solos a quienes confían en Él. Quizá en este momento sientes que cargas un peso demasiado grande para tus fuerzas. Has intentado mantenerte firme delante de los demás, pero cuando llega la noche y todo queda en silencio, solo tú sabes las batallas que libras en tu interior. Hay preocupaciones que nadie conoce. Hay lágrimas que jamás contaste a tu familia. Hay heridas que escondes detrás de una sonrisa para evitar preocupar a quienes amas. Sin embargo, Dios conoce cada detalle. Él ve aquello que nadie más puede ver. Y precisamente porque conoce lo profundo de tu corazón, también sabe exactamente cómo restaurarlo. No olvides que Jesús nunca rechazó a quienes llegaron quebrantados. Al contrario, fueron precisamente los cansados, los afligidos y los que habían perdido la esperanza quienes encontraron descanso en su presencia. Esa verdad sigue siendo válida hoy. No necesitas aparentar fortaleza delante de Dios. No necesitas fingir que todo está bien cuando tu alma está cansada. Él recibe las oraciones sinceras, incluso aquellas que apenas consiguen pronunciar unas pocas palabras entre lágrimas. A veces la oración más poderosa no es la más larga, sino la más auténtica. Quizá llevas tiempo preguntándote por qué Dios permite ciertas pruebas. Es una pregunta que ha acompañado a la humanidad durante generaciones. Aunque no siempre comprendemos todas las respuestas, sí podemos entender algo fundamental. Dios jamás desperdicia el sufrimiento de quienes lo aman. Él transforma las pruebas en aprendizaje, las cicatrices en testimonio y las derrotas aparentes en oportunidades para manifestar su gloria. Lo que hoy parece una carga insoportable puede convertirse mañana en la historia que fortalezca la fe de otra persona que esté atravesando el mismo camino. Observa cómo trabajan los artesanos cuando moldean una pieza valiosa. Primero eliminan las imperfecciones, luego pulen con paciencia y finalmente revelan una obra hermosa. Durante el proceso parece que la pieza está siendo golpeada constantemente, pero en realidad está siendo preparada para alcanzar su verdadero propósito. Algo parecido sucede con la vida espiritual. Hay momentos en los que Dios permite procesos que no entendemos porque está formando un carácter capaz de sostener las bendiciones que vienen por delante. Tal vez has pensado que el tiempo juega en tu contra. Sin embargo, el calendario de Dios nunca está atrasado. Cada día que pasa tiene un propósito específico. Incluso aquellos días que parecen iguales, donde nada extraordinario ocurre, pueden estar llenos de movimientos invisibles que solo el cielo conoce. Dios trabaja donde tus ojos no alcanzan. Mientras tú duermes, Él continúa obrando. Mientras tú descansas, Él sigue preparando oportunidades, protegiéndote de peligros que jamás llegarás a conocer y acomodando piezas que, cuando llegue el momento correcto, encajarán de una forma que hoy resulta imposible imaginar. Y cuando finalmente llegue ese día, comprenderás que la respuesta no solo consistía en recibir aquello que tanto habías pedido. Descubrirás que Dios también estaba formando una versión mucho más fuerte, más madura y más cercana a Él. Entonces mirarás hacia atrás y entenderás que ninguna oración fue ignorada, ninguna lágrima fue inútil y ningún momento de espera estuvo vacío. Todo había sido parte de un plan mucho mayor. Un plan que apenas empieza a revelarse y mientras ese plan comienza a revelarse,
también cambia la manera en que miras cada nuevo amanecer. Antes despertabas pensando en todo lo que todavía faltaba. Ahora empiezas a descubrir que cada día es una nueva oportunidad para ver la fidelidad de Dios manifestarse de formas inesperadas. A veces el milagro no llega como un acontecimiento espectacular. En ocasiones aparece en pequeños detalles. Una conversación que trae paz. Una puerta que se abre en el momento justo. Una fuerza que no sabías que todavía tenías para seguir adelante. Es en esos instantes donde el Señor susurra al corazón: sigo aquí. Nunca me he apartado de tu lado. Es fácil confiar cuando todo marcha bien. Lo difícil es mantener la esperanza cuando las circunstancias parecen hablar más fuerte que las promesas. Sin embargo, la fe nunca ha dependido de lo que los ojos alcanzan a ver. Si así fuera, no sería fe. La confianza verdadera nace cuando el corazón decide creer en el carácter de Dios por encima de cualquier situación. Porque las circunstancias cambian constantemente, pero Dios permanece igual ayer, hoy y siempre. Su amor no disminuye cuando atraviesas dificultades. Su poder no se debilita porque tu problema parezca grande. Y su misericordia nunca se agota, aunque tú sientas que ya no puedes dar un paso más. Quizá has comparado tu vida con la de otras personas. Has visto cómo algunos reciben rápidamente aquello por lo que tú llevas años orando. Esa comparación puede convertirse en una carga muy pesada. Cada vez que miras el éxito ajeno, aparece la pregunta: ¿por qué ellos sí y yo no? Pero Dios nunca escribe dos historias exactamente iguales. Él conoce el camino de cada uno de sus hijos. Lo que otra persona necesita aprender puede ser muy diferente de lo que tú necesitas descubrir. Por eso comparar procesos solo produce ansiedad. En cambio, confiar en el tiempo perfecto del Señor trae descanso para el alma. Recuerda a los agricultores. Después de sembrar, ninguno de ellos desentierra la semilla cada mañana para comprobar si ya está creciendo. Saben que existe un tiempo invisible en el que todo ocurre bajo la tierra. Aunque no vean ningún brote, continúan cuidando el terreno con paciencia. De la misma manera, tu oración fue sembrada delante de Dios. No necesitas arrancarla cada día con la desesperación de pensar que nada está sucediendo. La respuesta está desarrollándose en el tiempo establecido por el Señor. Lo invisible no significa inexistente. Significa que Dios sigue trabajando donde todavía no alcanzas a mirar. Hay personas que abandonan su oración justo antes de experimentar el cambio que tanto esperaban. Se cansan, dejan de creer y concluyen que Dios nunca responderá. Sin embargo, la perseverancia tiene un valor inmenso en el reino de los cielos. No porque nuestras insistencias obliguen a Dios a actuar, sino porque durante ese camino nuestro corazón aprende a depender cada vez más de Él. Una fe que persevera deja de apoyarse en los resultados inmediatos y comienza a descansar en la certeza de que el Padre sabe exactamente lo que está haciendo. Tal vez recuerdas aquel día en que comenzaste a orar con toda tu alma. Había tanta esperanza dentro de ti. Imaginabas que en pocos días todo cambiaría. Pero pasaron las semanas, luego los meses, y quizá incluso los años. En ese recorrido ocurrieron cosas que jamás habías previsto. Algunas personas se alejaron, otras llegaron para ayudarte. Hubo puertas que parecían seguras y terminaron cerrándose. También aparecieron oportunidades que nunca habías considerado. Mirando hacia atrás, empiezas a notar que Dios ya estaba guiando cada paso.
Incluso cuando tú solo podías ver confusión, el Señor muchas veces responde de 3 maneras. Algunas veces dice, sí, porque ese camino está alineado con su voluntad. En otras ocasiones responde, todavía no, porque aún no ha llegado el momento adecuado. Y también existen momentos en los que dice, tengo algo mejor. Esta última respuesta suele ser la más difícil de aceptar porque implica soltar nuestros propios planes. Sin embargo, con el paso del tiempo descubrimos que aquello que Dios preparó superaba ampliamente lo que nosotros habíamos imaginado. Quizá hoy estás luchando contra el desánimo. Has perdido la motivación para seguir orando con la misma intensidad. Incluso tus palabras parecen repetirse una y otra vez. Si ese es tu caso, escucha esto con atención. Dios no mide el valor de una oración por la belleza de sus palabras, sino por la sinceridad del corazón que la presenta. Hay oraciones compuestas por una sola frase que conmueven el cielo mucho más que largos discursos pronunciados sin fe. El Padre escucha el suspiro del alma. Comprende el llanto silencioso. Conoce los pensamientos que ni siquiera consigues expresar con claridad. En ocasiones creemos que debemos ser fuertes todo el tiempo. Pensamos que mostrar cansancio significa falta de fe. Pero la Biblia nos muestra a hombres y mujeres que también lloraron, dudaron y atravesaron momentos de profunda angustia. La diferencia fue que llevaron su dolor a la presencia de Dios en lugar de esconderlo detrás de una apariencia de perfección. El Señor nunca rechazó un corazón humilde. Al contrario, siempre se acercó a quienes reconocían su necesidad y depositaban en Él toda su confianza. Tal vez la respuesta que estás esperando no solo transformará tu vida, puede convertirse en una bendición para tu familia, para tus hijos e incluso para personas que todavía no conoces. Dios suele obrar de una manera mucho más amplia de lo que alcanzamos a imaginar. Lo que comienza como una oración hecha en secreto puede terminar impactando muchas vidas. Por eso el enemigo intenta convencerte de que te rindas. Sabe que detrás de tu perseverancia existe un propósito mucho mayor del que ahora puedes comprender. Y mientras continúas avanzando, aunque sea con pasos pequeños, algo empieza a fortalecerse dentro de ti. Ya no es únicamente la esperanza de recibir una respuesta. Es la certeza de caminar acompañado por un Dios que jamás abandona a los suyos. Esa certeza cambia la manera de enfrentar cada dificultad, porque cuando descubres quién camina contigo, incluso el camino más largo deja de parecer imposible. Y es precisamente allí donde el Señor comienza a revelar una verdad que puede transformar para siempre tu manera de vivir la espera, porque existe una diferencia enorme entre esperar con desesperación y esperar con confianza. 2 personas pueden atravesar exactamente la misma situación y, aún así, vivir experiencias completamente distintas. Una permite que el miedo domine sus pensamientos. La otra decide colocar cada preocupación en las manos de Dios. El problema puede ser el mismo, pero la paz interior cambia por completo cuando el corazón recuerda que el Señor continúa sentado en su trono y que nada escapa a su control. Quizá en más de una ocasión intentaste resolver todo con tus propias fuerzas. Buscaste respuestas inmediatas, hiciste planes, tocaste puertas y trataste de controlar cada detalle. Cuando las cosas no salieron como esperabas, apareció el cansancio. Entonces comprendiste una lección que solo puede aprenderse a través del proceso. Hay batallas que la inteligencia humana no puede ganar. Hay puertas que solo Dios puede abrir.
Hay cadenas que únicamente su poder puede romper. Y cuando esa verdad se instala en el corazón, la oración deja de ser el último recurso para convertirse en el primero. Dios nunca te pidió que cargaras solo con el peso del mundo. Sin embargo, muchas veces has intentado hacerlo. Te preocupas por el futuro, por las cuentas, por la salud, por la familia, por decisiones que todavía ni siquiera han llegado. Poco a poco, la ansiedad comienza a ocupar un espacio que nunca le correspondió. Pero el Señor te invita hoy a entregar aquello que tanto te pesa, no porque los problemas desaparezcan de un día para otro, sino porque Él promete caminar contigo en medio de ellos. Su presencia cambia la forma en que enfrentas cada desafío. Piensa en cuántas veces imaginaste el peor escenario posible, y al final, nada ocurrió como temías. Pasaste noches sin dormir anticipando problemas que nunca llegaron. Eso demuestra que el miedo suele construir historias que la realidad jamás confirma. Dios, en cambio, siempre habla desde la verdad. Él no alimenta la desesperación, alimenta la esperanza. No fortalece la duda, fortalece la fe. Y cuando decides escuchar su voz por encima del ruido de las preocupaciones, comienzas a experimentar una paz que no depende de las circunstancias. Tal vez has sentido que nadie comprende realmente lo que estás viviendo. Incluso rodeado de personas, existe un vacío que parece imposible de explicar. Pero Dios conoce esa parte de ti que nunca muestras a nadie. Él sabe lo que callas por miedo a ser juzgado. Conoce las preguntas que guardas en silencio y las luchas que enfrentas cuando nadie está mirando. No necesitas convencerlo de tu dolor, porque Él ya lo conoce por completo. Lo único que espera es que abras nuevamente tu corazón y permitas que su presencia sane aquello que lleva tanto tiempo lastimándote. Hay heridas que no pueden curarse únicamente con el paso del tiempo. Algunas necesitan el toque restaurador de Dios. Personas que fueron rechazadas durante años descubren en Él una aceptación que transforma su identidad. Quienes cargaban culpa encuentran perdón. Quienes vivían dominados por el temor comienzan a experimentar libertad. El Señor no solo responde oraciones externas, también trabaja profundamente en el interior del ser humano, allí donde muchas veces se encuentran las verdaderas raíces del sufrimiento. Quizá has pensado que tu historia está llena de errores y oportunidades perdidas. Tal vez miras hacia atrás con arrepentimiento y desearías volver a empezar. Pero Dios tiene una capacidad que nadie más posee: tomar incluso los capítulos más dolorosos de nuestra vida y convertirlos en parte de un propósito mayor. Él no aprueba el mal que sufrimos ni las malas decisiones que tomamos, pero sí puede redimirlas y darles un nuevo significado. Donde otros solo ven ruinas, Dios ve el lugar perfecto para comenzar una reconstrucción extraordinaria. Observa cómo un artesano restaura una pieza antigua. Antes de devolverle su belleza, limpia cuidadosamente cada grieta, elimina aquello que la deterioró y fortalece su estructura. El proceso requiere paciencia, porque una restauración apresurada puede destruir lo que intenta salvar. Así actúa también el Señor. Él no hace reparaciones superficiales. Va hasta lo más profundo del corazón para sanar aquello que durante años permaneció oculto. Aunque el proceso parezca lento, el resultado siempre supera cualquier expectativa humana. Quizá hoy no necesitas únicamente una respuesta a tu oración. Tal vez necesitas volver a creer que Dios sigue escribiendo tu historia. Porque cuando una persona pierde la esperanza, deja de mirar hacia adelante
y comienza a sobrevivir en lugar de vivir. El enemigo intenta convencerte de que todo terminó, de que ya no vale la pena seguir creyendo. Pero Dios declara exactamente lo contrario. Él sigue abriendo caminos donde parecía imposible avanzar. Sigue levantando a quienes pensaban que nunca volverían a sonreír. Sigue haciendo nuevas todas las cosas para quienes depositan su confianza en Él. No permitas que una temporada difícil defina el resto de tu vida. Los inviernos no duran para siempre. Después de la noche vuelve a salir el sol. Después de la tormenta el cielo vuelve a despejarse. Y aunque esta comparación parezca sencilla, encierra una verdad poderosa. Ninguna situación tiene autoridad para cancelar las promesas de Dios sobre tu vida. Lo que Él ha determinado permanece firme, incluso cuando todavía no puedes verlo con claridad. Mientras escuchas estas palabras, quizá algo comienza a despertar dentro de ti. No porque todos tus problemas hayan desaparecido en este instante, sino porque recuerdas quién es el Dios al que has estado orando. No es un Dios distante ni indiferente. Es un Padre que escucha, acompaña, fortalece y actúa en el momento perfecto. Y cuanto más comprendes su carácter, menos espacio encuentra el miedo para gobernar tu corazón. Entonces la espera deja de ser un tiempo vacío y se convierte en el escenario donde Dios prepara el milagro que cambiará no solo tus circunstancias, sino también la profundidad de tu fe. Y cuando la fe comienza a fortalecerse de esa manera, sucede algo extraordinario. Ya no dependes únicamente de las noticias que recibes, de las personas que te rodean o de los resultados que ves delante de ti. Empiezas a encontrar estabilidad en la presencia de Dios. Esa paz no significa que los problemas hayan desaparecido. Significa que, aún en medio de ellos, tu corazón deja de sentirse solo. Descubres que el Señor nunca dejó de caminar a tu lado, incluso en los días en los que pensabas que el silencio era una señal de abandono. Hay momentos en los que Dios responde cambiando las circunstancias, pero también existen momentos en los que responde cambiando primero a la persona que está orando. Porque de nada serviría entregar una gran bendición a un corazón que todavía no está preparado para administrarla. El Señor conoce aquello que tú desconoces. Él sabe qué decisiones tomarás dentro de unos meses, qué personas aparecerán en tu camino y qué oportunidades llegarán en el futuro. Por eso muchas veces protege tu vida mediante una espera que hoy parece difícil de comprender. Piensa en un niño que observa a su padre preparar un regalo. Desde la mirada del pequeño, parece que no está ocurriendo nada importante. Sin embargo, el padre dedica tiempo a elegir lo mejor, a envolverlo con cuidado y a esperar el momento adecuado para entregarlo. Si el niño recibiera el regalo antes de tiempo, quizá no sabría valorarlo o incluso podría dañarlo. Así sucede con muchas de las respuestas de Dios. Él no actúa movido por la prisa humana. Actúa guiado por una sabiduría perfecta que siempre busca nuestro mayor bien. Quizá has sentido que el tiempo pasa demasiado rápido. Ves cómo cambian los años y todavía hay oraciones que permanecen sobre el altar. Esa realidad puede generar frustración. Pero recuerda algo importante. El paso del tiempo nunca disminuye el poder de Dios. Lo que para el ser humano parece imposible por haber esperado demasiado, para el Señor sigue siendo completamente posible. Él no está limitado por la edad, por los diagnósticos, por la economía ni por las estadísticas. Su poder continúa siendo el mismo que abrió caminos en el mar, derribó murallas y levantó vidas que parecían perdidas.
Muchas veces creemos que necesitamos entender todos los planes de Dios para confiar en Él. Sin embargo, la confianza auténtica aparece precisamente cuando aceptamos que no conocemos todo. Si pudiéramos comprender cada detalle de lo que ocurrirá mañana, ya no necesitaríamos fe. Pero Dios nos invita a caminar paso a paso, tomados de su mano. Él ilumina el siguiente tramo del camino, no todo el recorrido de una sola vez. Así aprendemos a depender diariamente de su dirección y no únicamente de nuestra propia lógica. Hay personas que pasan tanto tiempo preocupadas por el futuro que dejan de vivir el presente. Se pierden los pequeños milagros cotidianos porque están esperando uno mucho más grande. No se dan cuenta de que Dios también habla en los detalles sencillos. Habla a través de una palabra que llega en el momento oportuno, de una ayuda inesperada, de una fuerza renovada al despertar o de una paz que aparece sin explicación aparente. Cuando comienzas a reconocer esos pequeños actos de amor, tu corazón aprende a agradecer incluso antes de recibir aquello que tanto ha pedido. La gratitud tiene un poder transformador, no porque obligue a Dios a responder, sino porque cambia la perspectiva del ser humano. Una persona agradecida descubre bendiciones donde antes solo veía problemas. Aprende a reconocer que el Señor ya ha estado obrando mucho antes de que llegara la respuesta final. Empieza a valorar la protección que recibió sin darse cuenta, las puertas que permanecieron cerradas para evitar un daño mayor, y las personas que Dios colocó en su camino para sostenerla en los momentos más difíciles. Quizá ahora mismo recuerdas situaciones de las que Dios ya te sacó. Problemas que en aquel momento parecían gigantescos y que hoy forman parte del pasado. En esos días también pensabas que no encontrarías salida. También lloraste. También dudaste. Sin embargo, aquí estás. Esa sola realidad demuestra que la fidelidad de Dios ya ha acompañado tu historia muchas veces. Entonces, ¿por qué habría de abandonarte precisamente ahora? El mismo Señor que sostuvo tus pasos ayer continúa sosteniéndolos hoy y seguirá haciéndolo mañana. No olvides que la paciencia no significa permanecer inmóvil. Mientras esperas la respuesta de Dios, sigue creciendo, sigue aprendiendo, sigue fortaleciendo tu relación con Él. Continúa siendo una persona de integridad, de bondad y de esperanza. No permitas que la demora robe el propósito del presente. Cada día ofrece oportunidades para servir, para amar, para perdonar y para convertirse en una mejor versión de uno mismo. Quien aprovecha el proceso llega mucho más preparado al momento de recibir la bendición. Hay algo hermoso que ocurre cuando una persona decide confiar plenamente en Dios. Poco a poco deja de vivir dominada por el temor al mañana. Descansa sabiendo que su vida está en las manos del Creador del universo. Esa seguridad no elimina automáticamente las dificultades, pero sí cambia la manera de enfrentarlas. Ya no se lucha desde la desesperación, sino desde la certeza de que ninguna batalla sorprende al Señor. Él ya conoce el final de la historia y continúa guiando cada paso con amor y sabiduría. Tal vez, mientras escuchas estas palabras, sientes que Dios está hablando directamente a tu corazón. No ignores esa sensación. Quizá esta sea la respuesta que necesitabas para seguir adelante un día más. Porque antes de cambiar tus circunstancias, el Señor quería recordarte algo esencial. Nunca dejó de escucharte. Tu oración llegó al cielo desde el primer instante. Cada lágrima fue recogida. Cada suspiro fue entendido. Y aunque todavía no veas el resultado completo, el Dios que comenzó a obrar en tu vida
es fiel para terminar la obra en el tiempo perfecto. La historia aún no ha terminado. De hecho, puede que esté a punto de entrar en el capítulo más sorprendente de todos. Y quizá ese nuevo capítulo comenzará de una forma mucho más sencilla de lo que imaginas. No siempre con un acontecimiento extraordinario, sino con una decisión silenciosa tomada en lo profundo del corazón. Volver a confiar. Esa decisión parece pequeña, pero tiene el poder de cambiar por completo la dirección de una vida. Porque cuando una persona decide creer otra vez, incluso después de haber sido decepcionada, cansada o herida, demuestra que su esperanza ya no depende de las circunstancias, sino del Dios que permanece fiel en todo momento. El enemigo sabe que no necesita quitarte todas las bendiciones para debilitarte. Le basta con convencerte de que dejes de esperar. Si logra que abandones la oración, que cierres tu corazón o que pienses que nada cambiará, habrá conseguido sembrar una derrota antes de que la batalla termine. Por eso Dios te habla hoy con tanta claridad. No para despertar una emoción pasajera, sino para fortalecer una convicción profunda. No renuncies ahora. No permitas que unos días difíciles te hagan olvidar todos los años en los que el Señor ha demostrado su fidelidad. Hay personas que están tan concentradas en la respuesta que olvidan disfrutar de la presencia de aquel que responde. Sin embargo, la mayor bendición siempre será caminar con Dios. Cuando descubres esa verdad, dejas de relacionarte con Él únicamente para pedir cosas y comienzas a buscarlo porque amas estar cerca de su presencia. Entonces la oración deja de convertirse en una lista de necesidades y pasa a ser un encuentro diario con el Padre que conoce cada rincón de tu corazón. Quizá recuerdas aquellos primeros días de tu fe, cuando orabas con ilusión, cuando cualquier pequeño detalle fortalecía tu confianza, y cuando sentías una profunda alegría simplemente por saber que Dios estaba contigo. Con el paso del tiempo llegaron responsabilidades, dificultades y heridas que intentaron apagar ese entusiasmo. Pero el Señor puede restaurar incluso esa alegría. Él no solo renueva las fuerzas físicas, también devuelve la esperanza que parecía perdida y revive sueños que habían quedado olvidados bajo el peso del cansancio. No importa cuántas veces hayas caído, Dios nunca define a sus hijos por el número de sus fracasos, sino por el propósito para el cual los creó. La gracia del Señor siempre ha sido mayor que nuestros errores. Cuando una persona se arrepiente sinceramente y vuelve su corazón hacia Él, encuentra brazos abiertos, no puertas cerradas. Ese amor es difícil de comprender desde la lógica humana, porque el mundo suele recordar constantemente las equivocaciones del pasado. Dios, en cambio, ofrece un nuevo comienzo a quienes deciden caminar nuevamente a su lado. Tal vez llevas mucho tiempo luchando contra pensamientos que te repiten que no eres suficiente, que ya es demasiado tarde, o que Dios tiene personas más importantes de quienes ocuparse. Pero esas ideas no reflejan la verdad. Si Dios conoce el número de las estrellas y llama a cada una por su nombre, también conoce perfectamente tu historia. Sabe cuándo lloras, cuándo ríes, cuándo sientes miedo y cuándo necesitas fuerzas para continuar. No eres uno más entre millones. Eres una persona profundamente conocida y amada por el Creador. Mira la naturaleza por un momento. Cada estación tiene un propósito. El invierno parece detener toda la vida, pero debajo de la tierra las raíces continúan fortaleciéndose. La primavera no llega por accidente. Llega porque el proceso invisible hizo su trabajo durante el tiempo necesario. De la misma manera,
Puede que hoy te encuentres viviendo una temporada que parece fría, silenciosa o estéril. Sin embargo, eso no significa que Dios haya dejado de obrar. Muchas de las transformaciones más importantes ocurren precisamente cuando todavía no pueden verse. Es posible que hayas pedido señales para saber si el Señor sigue contigo. Y aunque todos desearíamos respuestas visibles e inmediatas, muchas veces la mayor señal es la paz que permanece en medio de la tormenta. Esa tranquilidad no nace de la ausencia de problemas. Nace de la certeza de que Dios continúa teniendo el control. Cuando el corazón aprende a descansar en esa verdad, incluso las noches más oscuras dejan de parecer tan amenazantes. Piensa en todas las personas que, a lo largo de la historia, perseveraron cuando todo parecía perdido. Si hubieran renunciado unos pasos antes, jamás habrían visto el resultado de su constancia. Del mismo modo, tú no sabes qué está ocurriendo hoy en el mundo espiritual mientras elevas tus oraciones. No puedes ver las puertas que Dios está preparando, las personas que está moviendo ni las circunstancias que está alineando para el momento correcto. Lo único que puedes hacer es seguir confiando. Y muchas veces, eso es exactamente lo que el Señor espera de ti. Quizá mañana las circunstancias aún no hayan cambiado. Tal vez algunas respuestas sigan en camino. Pero si hoy termina este momento con una fe más fuerte que la que tenías al comenzar, entonces algo muy importante ya habrá sucedido. Porque una fe fortalecida es capaz de atravesar cualquier desierto sin perder la esperanza. Es capaz de mirar el horizonte incluso cuando todavía no aparece ninguna señal visible. Y esa clase de confianza siempre termina siendo recompensada por un Dios que jamás olvida a quienes claman con sinceridad. Así que, si en algún momento vuelven las dudas y el silencio intenta hacerte creer que tus oraciones fueron ignoradas, recuerda estas palabras. Dios escuchó cada petición desde el primer instante. No pasó por alto ninguna lágrima, ningún suspiro ni ninguna noche de desvelo. Él ha estado obrando desde el principio, incluso cuando tú no podías percibirlo. Y mientras continúas avanzando con humildad y perseverancia, descubrirás que el tiempo de espera no fue un castigo, sino la preparación perfecta para experimentar una respuesta que superará todo lo que alguna vez imaginaste. Y cuando llegue ese momento, mirarás hacia atrás con una perspectiva completamente diferente. Recordarás las noches de incertidumbre, los días en que sentías que tus fuerzas se agotaban y las ocasiones en que estuviste a punto de rendirte. Entonces comprenderás que Dios nunca estuvo ausente. Mientras tú pensabas que el cielo permanecía en silencio, Él estaba escribiendo una parte de tu historia que solo podía entenderse con el paso del tiempo. Lo que hoy parece una demora, mañana será la prueba de que el Señor siempre actuó con perfecta sabiduría. Hay algo que muchas personas descubren demasiado tarde. La paz no llega cuando desaparecen todos los problemas. La paz verdadera llega cuando el corazón aprende a descansar en Dios, aun cuando todavía existen preguntas sin respuesta. Esa clase de tranquilidad no puede comprarse, no depende del dinero ni de las circunstancias, y tampoco puede ser fabricada por la fuerza de voluntad. Es un regalo que el Señor concede a quienes deciden confiar en Él por encima de todo lo demás. Quizá durante mucho tiempo buscaste señales extraordinarias para confirmar que Dios estaba escuchando tus oraciones. Esperabas un cambio inmediato, una respuesta evidente o un milagro imposible de ignorar. Pero, mientras esperabas algo espectacular, tal vez pasaste por alto las pequeñas evidencias de su amor.
El hecho de haber despertado un día más. La fuerza para seguir adelante cuando pensabas que ya no podías. La persona que apareció en el momento justo. La oportunidad que evitó un camino equivocado. La protección que nunca llegaste a notar porque el peligro jamás alcanzó tu vida. Muchas de las bendiciones más grandes de Dios son invisibles hasta que pasa el tiempo. Solo entonces entendemos por qué ciertas puertas permanecieron cerradas, por qué algunos planes no se cumplieron y por qué determinadas personas salieron de nuestro camino. Lo que en un principio parecía una pérdida termina revelándose como un acto de misericordia. Dios no solo concede lo que pedimos, también nos protege de aquello que habría podido destruir nuestra paz, aunque nosotros no fuéramos capaces de verlo en ese momento. Hay personas que piensan que la paciencia consiste simplemente en esperar. Pero la paciencia bíblica va mucho más allá. Es seguir creyendo cuando todavía no existen resultados visibles. Es continuar haciendo el bien aunque nadie lo reconozca. Es permanecer fiel incluso cuando el camino parece largo. Esa paciencia no nace del esfuerzo humano. Nace de una confianza profunda en el carácter de Dios, en la certeza de que Él jamás abandona aquello que comenzó. Tal vez hoy estás atravesando una temporada en la que todo parece lento. Los proyectos avanzan despacio. Las respuestas tardan en llegar. Las oportunidades parecen escasas. Sin embargo, no confundas lentitud con ausencia de progreso. Los árboles más fuertes suelen crecer despacio, porque necesitan desarrollar raíces profundas antes de extender sus ramas. Si crecieran demasiado rápido, cualquier tormenta podría derribarlos. De la misma manera, Dios fortalece primero el interior antes de manifestar las bendiciones exteriores. Mientras el mundo insiste en que todo debe suceder de inmediato, el Señor continúa trabajando con la paciencia de un padre que conoce perfectamente el futuro. Él no tiene prisa porque nunca llega tarde. Nosotros vemos solo una página de la historia, pero Él contempla el libro completo. Conoce cada decisión, cada encuentro y cada circunstancia que formará parte de tu camino. Por eso puedes descansar incluso cuando todavía no comprendes el motivo de la espera. Quizá una de las mayores respuestas que Dios quiere darte no sea únicamente resolver un problema, sino enseñarte a vivir sin que ese problema gobierne tu corazón. Porque cuando la paz depende exclusivamente de las circunstancias, cualquier dificultad puede robártela. Pero cuando la paz nace de la presencia de Dios, permanece incluso en medio de la tormenta. Esa es la diferencia entre una felicidad pasajera y una esperanza firme que resiste cualquier adversidad. No olvides nunca que Dios trabaja también en aquello que no puedes controlar. Mientras tú haces lo posible, Él se mueve en lugares donde tus fuerzas jamás podrían llegar. Puede tocar corazones que parecían endurecidos, abrir oportunidades que nadie esperaba, cerrar caminos peligrosos antes de que los recorras y preparar encuentros que transformarán tu vida en el momento menos pensado. Por eso nunca subestimes el poder de una oración sincera. Lo que parece sencillo para ti puede estar movilizando circunstancias que solo el cielo alcanza a comprender. Si hoy sientes que tus fuerzas son pocas, no te avergüences de reconocerlo delante del Señor. Él nunca rechazó a quien se acercó con humildad. Al contrario, siempre fortaleció al cansado, levantó al que había caído y devolvió la esperanza al que pensaba que todo había terminado. Tal vez no tengas todas las respuestas en este instante, pero sí puedes tener la certeza de que no estás caminando solo.
Hay una mano sosteniéndote incluso cuando no logras verla. Y quizá, sin darte cuenta, ya estás mucho más cerca de la respuesta de lo que imaginas. No porque existan fórmulas secretas, ni porque Dios actúe siguiendo un calendario humano, sino porque cada paso de obediencia, cada oración sincera y cada día en que decidiste confiar en lugar de rendirte, forman parte de un proceso que está llegando a su momento indicado. Muy pronto comprenderás que el silencio nunca significó ausencia. Fue simplemente el escenario donde Dios preparó el milagro que transformará tu historia para siempre. Y cuando ese milagro llegue, no solo cambiará aquello por lo que has estado orando, también cambiará tu manera de mirar la vida. Descubrirás que el mayor regalo nunca fue únicamente la respuesta, sino la relación que fortaleciste con Dios durante el tiempo de espera. Porque hubo días en los que no tenías otra opción que buscar su presencia. Hubo noches en las que solo podías encontrar consuelo hablando con Él. Y aunque en ese momento no lo entendías, fue precisamente allí donde tu fe echó raíces profundas que nadie podrá arrancar. Las personas suelen admirar los grandes testimonios, pero pocas conocen los procesos silenciosos que hubo detrás de ellos. Todos celebran el día en que alguien recibe su milagro, pero casi nadie ve las madrugadas de oración, las lágrimas escondidas, las veces que esa persona pensó en rendirse, y aún así decidió seguir creyendo. Dios sí vio cada uno de esos momentos. No pasó por alto ninguna batalla librada en secreto. Él estuvo presente cuando nadie más sabía lo que estaba ocurriendo en tu interior. Quizá hoy sientes que tu vida avanza más despacio de lo que esperabas. Ves a otros cumplir sueños mientras tú todavía estás esperando una respuesta. Sin embargo, recuerda que Dios nunca mide el éxito de la misma manera que el mundo. Mientras muchos valoran únicamente los resultados visibles, el Señor observa la fidelidad, la humildad y el crecimiento del corazón. Hay victorias espirituales que tienen mucho más valor que los logros materiales, porque permanecen para siempre. No permitas que la impaciencia te haga tomar decisiones que después lamentarás. Muchas veces, cuando el silencio de Dios se prolonga, aparece la tentación de buscar atajos, caminos que parecen fáciles, pero que terminan alejándonos del propósito del Señor. Lo que nace de la desesperación rara vez produce paz. En cambio, aquello que llega en el tiempo de Dios trae una tranquilidad que ninguna solución apresurada puede ofrecer. Esperar puede parecer difícil, pero adelantarse al plan de Dios suele ser mucho más doloroso. Hay momentos en los que el Padre responde diciendo, confía un poco más, no porque disfrute viendo a sus hijos esperar, sino porque sabe que todavía está acomodando piezas que ellos no alcanzan a ver. Imagina un enorme rompecabezas observado desde muy cerca. Desde esa perspectiva parece imposible comprender la imagen completa. Solo quien lo mira desde arriba entiende dónde encaja cada pieza. Así contempla Dios tu vida. Lo que para ti parece confusión, para Él forma parte de un diseño perfecto. Tal vez una conversación que tendrás dentro de unas semanas cambiará el rumbo de tu historia. Quizá una puerta que hoy permanece cerrada se abrirá cuando menos lo esperes. Puede ser que la persona indicada aparezca en el momento exacto o que una oportunidad inesperada transforme completamente tu futuro. Ninguna de esas posibilidades depende únicamente de tu capacidad. Dios también obra mediante encuentros, decisiones y circunstancias que Él mismo prepara con una precisión que supera cualquier planificación humana. Mientras tanto,
No dejes que la rutina apague tu sensibilidad espiritual. Sigue apartando momentos para hablar con Dios, no solo cuando necesites algo, sino también para agradecer, escuchar y descansar en su presencia. Hay respuestas que llegan durante la oración, pero también hay respuestas que nacen de una relación constante con el Señor. Cuanto más cerca caminas de Él, más aprendes a reconocer su dirección, incluso en los detalles más sencillos de la vida cotidiana. Quizá todavía recuerdas algunas promesas que Dios colocó en tu corazón hace mucho tiempo. Algunas parecen tan lejanas que casi has dejado de pensar en ellas. Pero si fueron realmente sembradas por el Señor, el paso del tiempo no las destruye. Él nunca olvida aquello que prometió. A veces somos nosotros quienes dejamos de esperar, quienes bajamos los brazos o permitimos que el cansancio cubra nuestra esperanza. Sin embargo, Dios continúa siendo el mismo. Lo que Él dijo sigue teniendo poder para cumplirse. No ignores las pequeñas victorias que ya has experimentado. Cada día en el que decidiste no rendirte fue una victoria. Cada vez que elegiste perdonar en lugar de guardar rencor fue una victoria. Cada ocasión en la que oraste aún sin sentir ganas fue una victoria. El crecimiento espiritual casi siempre ocurre de manera silenciosa. No produce aplausos ni reconocimiento inmediato, pero fortalece el alma para enfrentar cualquier desafío que venga por delante. Y si alguna vez vuelves a preguntarte si Dios realmente escucha tus oraciones, recuerda algo que nunca debes olvidar. El silencio del cielo no significa indiferencia. Significa que Dios continúa trabajando incluso cuando tú no puedes percibirlo. Él jamás ha perdido el control de tu historia. Nunca dejó de escuchar tu voz. Nunca apartó su mirada de tus lágrimas. Todo este tiempo ha estado preparando algo que encaja perfectamente con su voluntad y con el propósito que tiene para tu vida. Por eso levanta nuevamente tu mirada, no hacia los problemas, sino hacia el Dios que está por encima de ellos. Permite que la esperanza vuelva a ocupar el lugar que el miedo intentó robar. Sigue caminando. Sigue creyendo y sigue orando con la certeza de que cada palabra pronunciada con un corazón sincero ya fue escuchada en el cielo. Porque el día en que comprendas todo lo que Dios hizo mientras tú esperabas, descubrirás que ninguna oración fue ignorada y que cada instante de espera tuvo un propósito eterno que valió completamente la pena. Padre amado, Dios Todopoderoso, hoy llegamos a tu presencia con el corazón abierto. No venimos porque tengamos todas las respuestas, ni porque seamos perfectos, sino porque sabemos que tú eres un Padre bueno, lleno de misericordia y de amor. Tú conoces nuestra vida mejor que nosotros mismos. Sabes lo que hemos vivido, las batallas que hemos enfrentado y las lágrimas que hemos derramado cuando nadie nos veía. Antes de que pronunciáramos una sola palabra, tú ya conocías cada una de nuestras necesidades. Gracias, Señor, porque hoy nos has recordado que ninguna oración ha sido ignorada. Gracias porque, aunque muchas veces sentimos que el cielo guarda silencio, tú nunca has dejado de trabajar. Perdónanos por los momentos en los que la impaciencia fue más fuerte que nuestra confianza. Perdónanos por las veces en que permitimos que el miedo hablara más alto que tu palabra. Hoy queremos volver a creer con todo nuestro corazón que tus planes son perfectos y que tu tiempo siempre es mejor que el nuestro. Padre, mira a cada persona que está haciendo esta oración. Tú sabes exactamente dónde se encuentra en este momento. Algunos están llorando en silencio. Otros están luchando contra la enfermedad. Hay quienes enfrentan problemas económicos, conflictos familiares,
soledad, ansiedad o incertidumbre sobre el futuro. Muchos han perdido la esperanza después de esperar durante tanto tiempo una respuesta. Pero hoy en tu presencia, declaramos que la esperanza vuelve a nacer en cada corazón, que la fe se fortalece, que la paz comienza a ocupar el lugar donde antes habitaba el temor. Señor, entra ahora mismo en cada hogar representado en esta oración, camina por cada habitación, toca cada vida y llena cada rincón con tu presencia. Donde exista tristeza, trae consuelo. Donde exista división, trae reconciliación. Donde haya enfermedad, derrama tu paz y tu fortaleza. Donde exista escasez, abre puertas de provisión conforme a tu perfecta voluntad. Que cada familia pueda experimentar que tú sigues siendo el mismo Dios que nunca abandona a sus hijos. Te pedimos también por aquellos que han dejado de orar porque pensaron que tú no los escuchabas. Acércate a ellos una vez más. Recuérdales que jamás estuvieron solos. Hazles sentir tu amor de una manera tan profunda que toda duda comience a desaparecer. Que vuelvan a levantar sus ojos al cielo con la certeza de que tú continúas escribiendo su historia y que todavía quedan capítulos maravillosos por vivir. Padre, fortalece a quienes están cansados. Hay personas que llevan demasiado tiempo luchando y sienten que ya no tienen fuerzas para dar un paso más. Abrázalas con tu presencia. Recuérdales que no necesitan cargar solas con el peso de la vida. Enséñales a descansar en ti. Cuando el camino parezca demasiado largo, sé tú quien sostenga sus pasos. Cuando el miedo quiera dominar sus pensamientos, llena su mente con tu paz. Cuando la desesperación golpee su corazón, recuérdales que tú sigues teniendo el control absoluto de todas las cosas. Señor Jesús, rompe toda cadena de desánimo, de angustia y de desesperanza. Donde haya un corazón herido, comienza una obra de restauración. Donde exista culpa, derrama el consuelo de tu perdón. Donde haya personas que se sienten indignas de acercarse a ti, recuérdales que tu gracia es mayor que cualquier error del pasado. Gracias porque nunca dejas de extender tu mano hacia quienes regresan con un corazón sincero. Te entregamos nuestros sueños, nuestros proyectos y también nuestros temores. Colocamos delante de ti aquellas peticiones que llevamos meses o incluso años esperando. Tú conoces cada detalle. Si la respuesta debe llegar hoy, recibimos tu voluntad con gratitud. Si todavía debemos esperar, danos paciencia, y si tienes un camino diferente al que imaginamos, ayúdanos a confiar plenamente en que tus planes siempre serán mejores que los nuestros. Enséñanos a vivir un día a la vez, a no preocuparnos excesivamente por el mañana, a disfrutar cada pequeño regalo que nos das. Abre nuestros ojos para reconocer tu mano obrando en los detalles cotidianos. Que nunca demos por sentado el privilegio de despertar un nuevo día, de respirar, de abrazar a quienes amamos y de sentir tu compañía en medio de cualquier circunstancia. Padre, protege a cada persona que escucha esta oración. Guarda su entrada y su salida. Protégela de todo peligro visible e invisible. Rodéala con tus ángeles y dirige cada una de sus decisiones. No permitas que el temor gobierne su vida, que siempre recuerde que tú caminas delante de ella, preparando el camino y sosteniéndola con tu amor infinito. También oramos por quienes se sienten completamente solos, por aquellos que creen que nadie los comprende. Hazles sentir, en este mismo instante, el abrazo de tu presencia.
que descubran que nunca estuvieron abandonados, que aún en las noches más oscuras, tú permaneciste junto a ellos. Que tu Espíritu Santo traiga descanso a sus pensamientos y alivio a sus corazones. Señor, ayúdanos a ser personas que reflejen tu amor. Que nuestras palabras lleven esperanza a quien está desanimado. Que nuestras acciones demuestren compasión. Que sepamos perdonar como tú nos has perdonado. Que aprendamos a servir con humildad y a vivir confiando cada día más en ti. Forma en nosotros un corazón semejante al de Cristo, lleno de paciencia, bondad, misericordia y amor. Y cuando finalmente lleguen las respuestas por las que tanto hemos esperado, no permitas que olvidemos todo lo que aprendimos durante el proceso. Que recordemos cada lección, cada momento en el que nos sostuviste y cada vez que nos diste fuerzas para continuar. Que nuestra vida se convierta en un testimonio vivo de tu fidelidad, para que otros también encuentren esperanza al escuchar lo que tú has hecho en nosotros. Hoy elegimos dejar toda carga en tus manos. Renunciamos a la ansiedad, al miedo, a la desesperación y a la duda. Elegimos caminar por fe y no por vista. Elegimos confiar, aunque todavía no entendamos todo. Elegimos creer que tú ya estás obrando, incluso cuando nuestros ojos aún no pueden contemplarlo. Gracias, Padre, porque sabemos que escuchaste esta oración. Gracias porque tu amor nunca falla. Gracias porque tus promesas permanecen firmes. Gracias porque jamás abandonas a quienes ponen su confianza en ti. Salimos de este momento con un corazón renovado, con una fe más fuerte y con la certeza de que el mejor capítulo de nuestra historia todavía está por escribirse bajo tu dirección. En el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, oramos con toda nuestra fe, creyendo que tú ya estás obrando. Amén.